En esta mañana nos corresponde estudiar Gálatas capítulo 1 y vamos a leer por favor Gálatas 1, 15, 16 y 17. Vamos a leer Gálatas 1, 15, 16 y 17, pero vamos a dividir este mensaje en dos. 1:15 lo vamos a estudiar en esta mañana, 16 y 17, con un pedacito del 15, si Dios lo permite, la próxima vez. Dice así la palabra de Dios y oramos. Dice así, yo lo de la Biblia de las Américas. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Gracias, Padre. Gracias por lo que tienes para decirnos hoy. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras necesidades, que hables a nuestros corazones. Te pedimos seguridad, Señor, porque este mundo cada día está más inseguro. Este día cada día está más abnegado, Señor, inmerso entre aguas de pecado y de inmoralidad. Por eso nosotros necesitamos estar sobre la roca, esa roca fuerte y poderosa que se llama Jesús de Nazaret. Ayúdanos a aprender y a conocerte un poquito más, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado estudiando en el libro de Gálatas? Bien, Pablo nos ha venido dando su defensa. La defensa suya de él, de su apostolado, porque falsos hermanos, los perlos que os perturban, dijeron no, ese no es apóstol. Entonces, nosotros al principio dimos un bosquejo, que es el que estamos estudiando, en el libro de Gálatas. ¿Cuántos capítulos tiene Gálatas? 6. Muy bien. Y las estamos estudiando del 1 al 2 mostrando la defensa de Pablo. Del 3 al 4 la defensa de la doctrina del Evangelio. Y del 5 al 6 la defensa de la verdadera vida cristiana. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta que quien habla es un hombre que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Pablo quiere que su apostolado y su defensa, el apostolado, giren en torno a una sola cosa, a una, el Evangelio. No más, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. En la mente del apóstol Pablo está mostrar y demostrar que Cristo fue quien lo llamó, ningún hombre lo llamó. Pablo no está enseñando algo que nadie sabía, o algo que era oculto, o algo que habían inventado. Sin embargo, estos falsos hermanos, estos que os perturban, entraron a las iglesias de Galacia con el fin de destruir el trabajo de Pablo. Los Gálatas se estaban dejando fascinar por estos nuevos hombres que están enseñando algo que a la gente le gusta y se llama libertinaje, no libertad, libertinaje, ese desenfreno, esa liviandad. Ellos decían, mira, 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 ¿crees en Dios? Está perfecto, cree en Dios, a tu manera. Perfecto, cree en Dios. Igual, todos los caminos llevan a Roma. Eso no es verdad, mira un mapa y verás que no, no es así. Lo que ellos querían es que siempre la gente les obedeciera a ellos. Y es lo que ellos digan. Es ser deshonesto con lo que habían aprendido. Y eso sucede muy a menudo en la iglesia del Señor, ¿saben? Quiero ser claro, este mensaje que estamos escuchando no es para una persona sin Cristo. Esto tiene que quedar muy claro, porque el Evangelio es para personas no creyentes. Cuando una persona te dice, ¿cómo así que el Evangelio para no creyentes? Quiere decir que hay una obra en el corazón endurecido de la persona que sabe perfectamente que va camino al infierno, pero no le importa. Muchas personas hoy dicen, va para el cielo y va llorando. No, muchas personas saben que va para el infierno y va feliz. Ese es el problema, ese es el tema del Evangelio. ¿Saben? Cuando una persona te dice que no le importa que va para el infierno, es porque sabe que hay un infierno. Por eso el mundo no es amigo de Cristo. Por ende, ese mismo mundo es enemigo de nosotros los creyentes. Saulo fue un testimonio muy, muy real. Saulo de Tarso fue un testimonio muy real
de la parte contraria del Evangelio. Vamos por favor a Juan. Vamos a estar estudiando en esta mañana varios capítulos para enseñar lo que hoy Pablo nos quiere decir. Juan capítulo 16. Juan 16:2. Y nos vamos a dar cuenta que Saulo fue una persona de un evangelio contrario. Él fue el primero en dar esas malas nuevas. Porque para que haya una buena nueva tiene que haber una mala nueva. Para que te han dicho alguna vez, tengo dos noticias, una buena y una mala. Mira lo que dice Juan 16:2, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Eso lo hizo Saulo. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate, eso lo hizo Saulo, pensará que así rinde un servicio a Dios. Eso lo hizo Saulo. Saulo expulsó de las sinagogas, Saulo mató a personas y Saulo pensó que rendía un servicio a Dios. Saulo, ¿saben qué me sorprende? Que Saulo pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Yo, Saulo? Le estoy haciendo un favor. ¿Saben que hoy el mundo piensa de la misma manera? ¿Saben cómo se llaman ellos según la Biblia? Enemigos de la cruz. Saben que están obrando mal, pero no les importa. Por eso es muy importante que veamos cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede convencer al mundo. Y Cristo dijo estas palabras para animar a quienes creerían en Él. Pero al mundo incrédulo, el Espíritu de Dios les vive recordando su terrible pecado. El Espíritu de Dios persuade al no creyente en tres áreas. Ahí abajito, en Juan 16:8. Hay más abajito en Juan 16:8. Mira las tres áreas en las cuales el Espíritu Santo convence al no creyente. Juan 16:8 dice así. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primera área de esas tres, pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál es el pecado imperdonable? No creer en Cristo. Dicen que esa es la... No, dicen no. El Señor Jesús dijo que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él redarguye de pecado y el único que perdona pecados es Cristo. Entonces, una persona que no cree en Cristo está condenada, pero ella cree que está bien. Esa persona dice, yo voy divinamente. Entonces, de pecado. El segundo, de justicia. Cristo es el único justo en todo el mundo. Se fue, pero volverá. Y mientras eso ocurre, el Espíritu de Dios le está diciendo al mundo que al no creer en Cristo, siguen muertos en sus injusticias, en su incredulidad. ¿Saben por qué el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en este mundo? Porque el Rey de Reyes no está en este mundo. Y al no estar él reinando en este mundo, tiene que estar el Espíritu Santo diciéndole al mundo de pecado, de justicia. Por último, tremendo, juicio. Juicio. Cristo venció en la cruz del Calvario. Si no hubiera vencido, sencillamente Satanás gobernaría y ordenaría a su antojo, controlaría este mundo. En estos tres aspectos, mis hermanos, de Juan 16, en estos tres aspectos, es que Dios los utiliza para guiarte a ti y a mí a Cristo. Y aquí no hay otra cosa sino evangelio. Y eso lo sabía muy bien Pablo. Y es el argumento que está utilizando en Gálatas. ¿Por qué? Porque todo es en función del evangelio. Si nosotros mañana nos permitimos si mañana nosotros Dios nos permite levantarnos es gracias a su evangelio. Pero si morimos, vamos a estar con Él por toda una eternidad. ¿Dónde dice eso? En su evangelio. O sea que todo es en función del evangelio. Todo es en función de su gracia. Todo es en función de su justo juicio. Todo en control de su amor. Pero el hombre siempre quiere tener el control. Entonces a la gracia vamos a ponerle tradiciones. La tradición de la abuela, la tradición del abuelo, la tradición del tío, o vamos a decir prácticas. Es que el tatarabuelo siempre practicaba irse para yo no sé dónde y cargaba aquí algo y entonces él se golpeaba, entonces prácticas. ¿Qué son esas tradiciones y esas prácticas?
Sencillo, las rutinas que nos llevaron al decaimiento espiritual. La gente al día de hoy se quiere abrir paso como sea al reino de los cielos, pero no quiere obedecer a Dios. Triste. La gente quiere ir al cielo porque cree que es buena. No por haber oído un evangelio, no por haber creído en el único evangelio que la escritura enseña. Lo que Pablo enseña es que este glorioso evangelio no es un invento de hombres, no es una creación de hombres, es de Dios y solo puede él aplicarlo al corazón. Pero tremendo lo que dice él. Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Este mensaje tiene como persona principal a Dios. Me amó, Dios. Me eligió, Dios. Me permite servirle, Dios. Nadie más. Dios y solo Dios. Si estamos aquí hoy, en esta mañana, reunidos, es gracias a Dios, a su amor, a su inmenso amor, a su elección para servicio. Su mensaje es la única buena noticia que puede cambiar a la persona, a la sociedad, a un país. Y esto es real, no es una emoción, no es un sentimiento, no es una idea, es el Evangelio. Muchas personas piensan que abrazaron el Evangelio y yo digo, no lo creo. Yo creo que el Evangelio me abrazó a mí. Porque el Evangelio es algo real, es poderoso, cambia vidas, transforma hogares, pero este mensaje, cada una de las palabras de esta escritura deben ser aplicadas a nuestro corazón. Pablo fue un tremendo judío. Bueno, Saulo, vamos a ponerle Saulo. Saulo de Tarso fue un tremendo judío. Debemos entender que Saulo de Tarso, antes de ser llamado perdón, Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser llamado en camino a Damasco, allá en Hechos 9, fue Saulo de Tarso, perseguidor, injuriador, asesino, religioso, entregado. Sí, es cierto, hacía las cosas mal. Sí, 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 un poquito mal. Un poquitico. Él no apedreó a Esteban, pero le sostuvo la ropa. Pero como ya lo vimos, él pensaba que esto lo hacía para Dios. Y fue eso lo que lo llevó a reflexionar acerca de su error. Pero cuando Cristo lo confrontó, fue entonces que tuvo que responder a la enorme realidad de ese tremendo mensaje y tuvo que tomar una decisión. Y ese es el mensaje que la escritura quiere transmitir al día de hoy. ¿Qué decisiones nosotros estamos tomando? Dios tomó nuestra vida, la transformó por medio del Evangelio. Yo quiero que preguntemos algo en esta mañana. ¿Tú sabes cómo lo hizo? Yo la verdad, al día de hoy quisiera entender cómo lo hizo. ¿Qué hizo? Solo sabemos que ahí está. Solo sabemos que hoy no queremos andar en las mismas cosas que antes andábamos, con las personas que antes caminábamos, hacer lo que antes hacíamos, decir lo que antes decíamos. Ya no queremos eso. Ahí está. Por eso este llamado es de Dios, no es de hombres. No fue que un hombre ese día, me acuerdo tanto que ese día, y yo me levanté con ganas de ser cristiano. Yo dije, hoy voy a ser cristiano y voy a leer la Biblia. Yo no me levanté con ese ánimo. Yo un día escuché una prédica y dije, oiga, sí, tiene razón, ya, me convertí al Señor. No, eso no fue así. Fue el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Es el Espíritu de Dios. Esto es algo sobrenatural, es algo divino, es algo soberano. ¿Cómo poder explicar cómo sucedió ese día, esa conversión? ¿Cómo de un momento a otro dejó de gustar el alcohol, la música, las malas palabras? ¿Y cómo es posible que deteste lo que hace un minuto me gustaba? Explíqueme en eso. ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Siempre lo digo, yo era un camión de toneladas de pecado que arrasaba con lo que había a mi lado, enfrente mío, a mi paso, un camión pesado que no le importaba nada ni nadie. No tenía freno en mi boca, no tenía rienda a mis bajas pasiones, pero un día Dios me convirtió en un Renault 4 modelo 79. Hermoso. Cojinería de lujo, timón de madera, un excelente pomito aquí, lindo Renault 4 verde. Y me di cuenta que me llamó para ser conducido por él. Ahora yo soy el carro, pero él es quien conduce. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive
Esto significa que ya no nos gusta lo que antes nos gustaba. Esto significa que ya no somos los mismos. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora podemos experimentar nuevas cosas por la fe en el Hijo de Dios. Cristo me escogió para hacer morada. Cristo te escogió para hacer morada, pero hay una responsabilidad. Ojo con eso. Nunca vamos a desligar la responsabilidad humana. Eso quiere decir que ya no tomamos decisiones según lo que a mí se me dé, lo que a mí me parezca o mi criterio personal. Ya no me dejo afectar por las cosas del mundo. Ahora mis decisiones se toman en cómo esa decisión afecta mi relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque somos esclavos de la gracia de Dios. Somos siervos de Dios. Ya nosotros dimos por terminada esa relación con las viejas cosas, porque las viejas cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora nuestra vida se rige por lo que dice Dios y ya está. Pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque si a mí me gusta tomarme una chela, porque si a mí me gusta bailar ese paso doble que tanto me fascinaba, ¿por qué no puedo ya ver eso? Porque sencillamente Dios me escogió. Pero aún antes de que yo naciera, dice Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Que nosotros hoy creamos en Él, que nosotros hoy confiemos en Él, es por su voluntad y es por su gracia. Imaginémonos por un momento al viejo Abraham. Llega a su casa y dice, mija, ¿a qué nos vamos? Y entonces Sarai le dice, ¿y para dónde? No sé. ¿Y por qué? Porque un Dios, de los tantos en que nosotros creemos, pues me dijo que me fuera de acá. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y para dónde? No sé. Sarai le dice, viejo loco, ¿cómo así que nos vamos a ir? Porque usted escuchó una voz, porque usted hizo esto. Pero mira lo que dice, lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. 12:1 del Génesis. 12:1. Porque siempre es Jehová quien toma la iniciativa. No fue Abraham quien tomó la iniciativa, fue Dios. Génesis 12:1. Termina el Génesis 11 con las lenguas, con la confusión de lenguas. Pero mira lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién tomó la iniciativa? Jehová. ¿Quién dio la orden? Jehová. ¿Quién iba a mostrar el lugar de llegada? Jehová. Y esas respuestas siempre van a tener un nombre sobre todo nombre. ¿Quién escogió a Israel? ¿Y por qué lo escogió? Vamos a verlo. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Estamos viendo ejemplos de elección, estamos viendo ejemplos de llamado, estamos viendo ejemplos de por qué causa, motivo, razón o circunstancia Dios escoge. Deuteronomio 7:6. Mira lo que dice Deuteronomio 7:6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Vamos allá, por favor, vamos a leerlo. Lo leo en la inspirada, en la Reina Valera 1960. 7:6, 7:6. Dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién escogió Israel? Jehová. ¿Por qué? Porque le plació. Ya está. Ahí dice. No me parece. Tranquilo. Si no te gusta esa parte, arráncale Deuteronomio 7 a tu Biblia. Ya, se acabó. Listo. La elección soberana de Dios procede de su amor suyo de Él, de su fidelidad suya de Él, de su propósito. Aquí es donde está la elección y el llamado, por un propósito. Dios apartó a Abraham para formar una nación, Israel. Dios apartó a Israel para un uso especial.
Israel es la posesión más preciada de Dios. Dios ama a Israel. Israel no ama al Cristo al día de hoy, pero Dios sigue siendo fiel con la nación, porque Dios amó y eligió a Israel. Ya está. Otro ejemplo, otro ejemplo. Y bueno, aquí nos vamos a centrar mucho. Vamos por favor a Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos capítulo 9. Acá sí nos vamos a quedar un muy buen rato para entender esta tremenda doctrina. Recordemos algo. Pablo en Romanos del 1 al 8, Pinocho, viene hablando de un tema, de la seguridad del creyente. Pero en 9, 10 y 11, que es otra porción de la escritura, 9, 10 y 11, nos habla acerca de la seguridad de las promesas de Dios. Entonces, recordemos, yo siempre creo que Saulo está hablando con Pablo y que Pablo está hablando con Saulo, por eso las preguntas. Entonces, Saulo le hace una pregunta a Pablo y le dice, venga, yo le voy a decir una cosa. Si las promesas de Dios para con Israel no se están cumpliendo al día de hoy, porque ya vieron al Mesías y no creyeron en él, eso me enseña a mí que si yo deposito mi confianza en Dios, en algún momento puede caer esa fe, esa confianza. Porque si la nación de él está pasando lo que está pasando, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros los creyentes? Y entonces Pablo dice así, dijo la verdad en Cristo. Versículo 1, 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Y entonces el versículo 6 nos abre el panorama a nosotros, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Uy, ¿cómo así, Pablo? O sea que no todos los de Israel son de Israel. Eso es como si me dijeran a mí, es que no todos los colombianos son de Colombia. ¿No? Entonces, ahí empieza Pablo mostrarle a la iglesia de Roma que Dios cumple sus promesas, que Dios eligió a Israel y no lo va a desechar, es una nación santa. Sin embargo, la nación cayó en algo que nosotros estamos cayendo hoy, una rutina, un legalismo. Ellos ya se creían salvos. Ellos ya se creían salvos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham, porque tenemos la circuncisión, y entonces Pablo les da unos ejemplos. En capítulo 4 de Romanos habla de David y de Abraham. En capítulo 4 habla de David y Abraham. Dice, no fue nuestro padre Abraham y no fue nuestro rey David. En Romanos capítulo 1 acusa a los gentiles de su pecado. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 23, si mal no me equivoco, dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, los israelitas seguían creyendo que ellos eran mucho más aventajados que los creyentes gentiles. Recordemos, la iglesia de Roma, al igual que Galacia, estaba compuesta por creyentes gentiles y creyentes judíos. Los gentiles éramos o somos nosotros. Y para mostrar esto, Pablo da una clase de historia. ¿Cómo es la clase de historia de Pablo en Romanos capítulo 9? Pone dos ejemplos. El primero, Romanos 9, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Mira lo que dice Romanos 7, 8 y 9. Dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Recordemos, vamos a recordar la historia acá. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, ¿cierto? Abraham más o menos tendría unos 75 años, le dijo, mira, tú vas a tener un hijo, no te preocupes, no te afanes, pero, a Sara un día se le ocurrió una gran idea. ¿Cuál fue la gran idea de Sara? Va y se acuesta con Agar. Y yo no sé, miren, mire, esto es algo que yo no logro entender. 75 años. Digamos que Sara y Abraham se hubieran casado a los 20. Estamos hablando de 55 años teniendo relaciones y jamás tuvieron un hijo. Una sola canita al aire y ¡za! Nació Ismael. O sea,
Señor, esto no tiene... Pero si estábamos buscando tantos hijos y tú nos dices que un hijo con una sola noche. ¿Cómo así, Señor? No entiendo. Y entonces el Señor dice, mira, el primer ejemplo que ustedes tienen que tener en cuenta es Ismael e Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael es nacido de la carne. Cualquier hombre que se llega a una mujer tiene un hijo. Pero, Sara era estéril y Abraham era viejo. Entonces es ahí donde Isaac es el hijo de la promesa, no porque Dios lo prometió, ojo con esto, aunque sí, sino porque Dios dio su palabra de que él iba a hacer que Sara y Abraham tuvieran un hijo. Es muy diferente decir, mire, yo sé que voy a tener un hijo, a decir que Dios me dijo que yo iba a quedar en embarazo con mi esposa. Entonces, el primer ejemplo que pone acerca de elección es este. Ismael e Isaac. Y entonces alguna persona me puede decir, no, pero claro, es que Agar, pues Agar era una sierva egipcia, no tenía nada que ver aquí, esto nada así, ahí hay una injusticia. Porque el hijo, Sara y Abraham, Isaac era hijo, el otro no, entonces no nada que ver. Y entonces Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 10 coloca otro ejemplo de elección. Y no solo esto. Versículo 9, perdón, capítulo 9, versículo 10, dice así. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y mira este paréntesis, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El ejemplo de Abraham es que él tuvo dos hijos con dos mujeres distintas. Entonces era lógico que escogieran a Isaac. Pero acá estamos hablando que es una misma mamá, un mismo papá, en una misma panza porque los dos eran mellizos. O sea que acá sí, ay, sí, se aplica. Claro, se aplica. Se aplica. ¿Por qué se aplica? Porque sencillamente lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que Él elige con un propósito. Y Pablo con estos ejemplos nos quiere enseñar que las promesas se dirigen al verdadero Israel, quienes estamos vinculados con el patriarca Abraham. Por esa tremenda relación que une a Dios con Abraham. La circuncisión. ¿Es la circuncisión la señal del pacto? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mis hermanos? La fe. La fe. Porque en Génesis capítulo 15, como ya lo vimos, está primero la fe. Por la fe creyó Abraham. Y en el capítulo 17, nosotros ya lo vimos, está la circuncisión. Lo único que une a la fe es, perdón, lo único que nos une con Dios es la fe. Pregunta. ¿Abraham tuvo más hijos? ¿Tuvo más hijos Abraham o solamente Isaac e Ismael? ¿Tuvo más hijos? ¿No tuvo más hijos? No. Génesis 25.1, por favor. Génesis 25.1. Génesis 25.1. Que sea la Biblia la que nos responda esa pregunta allí en Génesis capítulo 25, versículo 1. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque el que llama es Dios, porque el que elige es Dios, porque el que predestina es Dios. Mira lo que dice Génesis 25.1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simrán, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac, y su a Joxán engendró a Seba, a Dedán, a hijos de Dedán fueron a Surim, Letusín, Leunim, y todos los hijos de Madián, Efa, Efere, Anoc, Abida, Eldad, todos estos fueron hijos de Abraham y Sétura. Pero mira lo que dice el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Por qué todo a Isaac? Porque era el hijo de la promesa. Los demás hijos, teniendo en cuenta a Ismael, deben ser considerados naturales, concebidos por la capacidad de ellos. Pero Isaac es diferente. Isaac es diferente. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo de la fe.
Isaac e Ismael representan dos descendencias distintas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los hijos de la carne y los hijos de la promesa. ¿Recuerdan allá en Juan capítulo 8 cuando confrontaron al Señor Jesús y él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Porque las obras de vuestro padre hacéis. Los hijos de Dios siempre debemos recordar la historia de los dos muchachos. Dios prometió a Abraham que le daría una descendencia por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Propósito. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa, Sara 65 y era estéril, pero Abraham le creyó a Dios y pasaron los años y Sara no quedaba embarazada, así que pues lléguese a Agar y nació Ismael. O sea que Ismael fue concebido de una manera natural, como producto de lo que Abraham hizo como hombre, producto de su esfuerzo. Ismael fue concebido de manera natural, como resultado de una obra de Abraham. Abraham embarazó a Agar como cualquier hombre puede embarazar a cualquier mujer. ¿Qué milagroso tiene el asunto? Ninguno. Ah, pero Isaac, mis hermanos. Isaac 100 años tenía Martín, no, Abraham. 90, Sara. ¿Por qué el embarazo fue sobrenatural? Porque fue producto de la obra de Dios, no de Abraham. Cuando nosotros vemos esto, que Isaac es el hijo de la promesa, no solo por el hecho de haber sido un hijo prometido, Isaac es hijo de la promesa porque fue la promesa de Dios lo que hizo que este hijo naciera. Es imposible para una mujer como Sara tener hijos, pero Dios lo prometió. La palabra de Dios fue suficiente para abrir la matriz estéril de Sara. ¿Qué es lo que Pablo quiere probar aquí? Que no todos los hijos de Israel son Israel. Y el argumento es que tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham, pero Ismael es el producto de la voluntad de Abraham, mientras que Isaac es el producto de la voluntad de Dios. Y así mismo tenemos que ver entre Isaac y Esaú. Es el mismo ejemplo. Pablo quiere mostrar que la elección no tiene nada que ver con raza, con mamá, con papá, sino con la gracia. Estos mellizos nacieron en igualdad. Este par de muchachos tenían lo mismo, la misma panza. ¿Quién salió primero? Esaú. O sea que Esaú tenía el derecho de la primogenitura. Y es más, a mí me produce cierta sensación con Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura, la vendió, pero a la hora de reclamarla, la reclamó, pero ya la había vendido. ¿Para qué reclama algo que ya se dio? Pero él la quería. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Quítele a un niño. Pongan a dos niños iba a decir una jaula, en un corral. Pongan dos niños en un corral. El uno con un carrito y el otro con un muñequito. Si el del carrito lo deja ahí, el del muñequito suelta el muñequito, va por el carrito, y si el otro niño va por el muñequito, le tira el carrito y va por su muñequito, porque esa es la humanidad. Y estamos hablando de niños. Y así pasó con este par. Pero algo que me encanta es que la Biblia dice en Romanos 9:11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. O sea que, a ver, ¿quién era más pecador? Según la historia bíblica, ¿Jacob o Esaú? ¿Quién era más pecador? Para mí, Jacob. Mentiroso, suplantador, gallina, se quedaba en la casa, no cazaba, esperaba que le dieran. Esaú, poderoso guerrero, el amado hijo del papá, o sea, Esaú la tenía toda. Uy, pero la Biblia dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, con el propósito que el Señor tiene.
para que su elección permaneciera, no por las obras, no por las obras, no por las obras y no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Cuál es el problema de nosotros al día de hoy con la doctrina de la elección, de la predestinación? Que nosotros pensamos, nosotros nos imaginamos y nosotros creemos que justicia e igualdad es lo mismo. Nosotros creemos que justicia e igualdad es lo mismo y no lo es, no lo es, no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que nosotros hablamos de la doctrina de la elección, de la predestinación y del llamado, decimos, ¿cómo así que a Jacob amé y que Esaú aborrecí? O sea que Dios llama a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es injusto, injusto. Eso es injusto. Y nosotros lo que estamos haciendo es igualar nuestra mente finita y nuestra mente pecaminosa con el propósito de Dios. Vamos a suponer algo. Yo voy manejando, manejaba en Reforma. Era mi taxi y entonces yo lo iba manejando. Y 4 hombres, se sentó aquí uno y 3 atrás, y empezaron a hablar de que iban a matar a alguien. Venga, ¿y cómo vamos a hacer esa vuelta? No, mire, apenas nos bajemos del taxi, entonces vamos a llegar a la casa, lo esperamos allá y sacamos la pistola y pa, 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 lo matamos. Y los 4 dijeron, listo. Entonces yo los escuché y yo dije, ey, 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 un momento muchachos, ¿cómo se van a tirar la vida así? No hagan eso. ¿Cómo van a arruinar su vida? Por favor, se lo suplico, se lo imploro, no lo hagan. Esa no es la vida, esa no es la manera. Y entonces ellos que me dicen, venga, usted no se meta. Eso no es su problema, eso es de nosotros. Y entonces los 3 de atrás se bajan, pero yo le echo seguro a la puerta de adelante y arranco con el único. Él, con este, con el que va a mi lado. Los otros 3 se bajaron y pum, 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 mataron al tipo. Y aparte de eso llegaron la policía y pa, 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 les dieron de baja. Yo guardo mi carro, el otro hombre queda ahí y se salvó. Se salvó. Pregunta, 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 pregunta. ¿Ese tipo que yo me traje es acaso mejor que esos otros 3? No, no. ¿Por qué se salvó? ¿Porque él quiso? No, no. Porque yo lo encerré en el carro y porque no le permití que se bajara de ese carro. Los otros 3 se murieron. ¿Por qué? ¿Porque eran más malos que este? No. ¿Y entonces qué dice la gente? Qué injusto. Por un momento pensemos que el Señor Jesús está en la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera, y ahí había más tumbas. Y entonces le acerca una señora, venga, señor, pero si usted puede resucitar, yo no veía que usted podía resucitar muertos, haceme el bien. Mire que allá al lado de Lázaro se encuentra Pepita de Mora, resucitala, señor, resucitala, era como paisa, resucitala, hombre, resucitala, era de Antioquía de Pisidia, resucitala, hombre, resucitala. Y el Señor le dice, es que yo vine fue por Lázaro. Injusto, eso es injusto, porque es que nosotros creemos que una mañana nosotros nos levantamos con el ánimo de ser cristianos. Nosotros creemos que esa mañana nosotros, ay, yo quiero seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es que no es por nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la doctrina de la elección, de la predestinación y del llamado, nosotros equiparamos justicia con igualdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios llamó a Abraham, fue con un propósito, hacer una nación. Si Dios llamó a Israel, es con un propósito, que ellos fueran el megáfono del mundo. A ver, pregunta. ¿Por qué Pablo sí y Gamaliel no? ¿Por qué Pablo sí y Gamaliel no? ¿O por qué Pedro sí y Judas no? ¿Por qué? ¿Por qué si los dos cometieron el mismo pecado? Lo negaron. Pedro, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Ya, señor, nunca tal me acontezca. Usted no sabe quién soy yo, señor. Yo soy Pedro. Usted no dijo que sobre esta roca iba a edificar la iglesia. Eso fue lo que dijo Pedro. En cambio, miremos la obediencia de Judas. El Señor le dijo, Judas, lo que has de ser, hazlo pronto. Y él llegó y cogió.
¿Por qué hoy no tenemos a San Judas Iscariote? ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos a San Pablo, a San Pedro? Yo por mí. Mire esta. David y, y Saúl. David y Saúl. Saúl pereció por una canción que escuchó en la radio. Estaba escuchando, yo creo que Candela. Y estaba escuchando, no sé, como a Shakira. Dice, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y por eso se llenó de odio. Yo al tipo lo pongo ahí, lo pongo a cantar, lo pongo a orar, lo pongo de rodillas y San se acabó. David. Veamos a David. Perezoso, adúltero, asesino, maquinador. ¿Quién era mejor? Si nosotros nos damos cuenta y si nosotros miramos aquí adentro de nuestro corazón, podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Uno le habla y le repite el evangelio a la gente, mire que si usted se muere hoy se va para el infierno. Bueno, pero si cree en Cristo se va para el cielo. No, no, yo no quiero eso. Pero ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es? Mis hermanos, hay una sola respuesta. Y Pablo fue muy claro con eso. Dios fue quien me eligió desde el vientre de mi mamá. Tremendo. Hay que descansar en eso. Tenemos que regocijarnos en eso. Tú no eres una casualidad del destino. Tú no eres un azar de la suerte. Tú no eres un juego de dados del universo. ¿Cómo fue que dijo Arcis Sproul? Dios no juega a los dados. Todo esto que nosotros estamos viendo en esta mañana no puede establecerse según normas humanas. Eres malo. Somos malos, perversos, pecadores. Dios nos amó. ¿Por qué? 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 ¿Por qué digo yo esto? Porque realmente cuando los mellizos no habían hecho ni aún nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios los escogió. ¿Saben por qué? Porque el que llama es Dios. Me gusta este versículo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Cuando hablamos de esta doctrina, tenemos que ir a Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo 1, 9. Segunda Timoteo 1, 9. Y es mi oración de que siempre sea Dios hablándonos, porque a veces nosotros podemos decir, uy, esto es injusto. ¿Y saben qué? Dios se adelantó a esa pregunta. En Romanos 9:19 dice, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Porque quién resiste su voluntad? ¿Es acaso injusto Dios? Y dice, no, en Dios no hay injusticia. Siempre tenemos que pensar en esto. Los salvos recibimos misericordia, cielo. Los no salvos reciben justicia, infierno, pero nadie recibirá injusticia en Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación, mis hermanos, es un don de Dios. No se logra por esfuerzos humanos. Es el plan que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hace así Dios? ¿Saben qué es lo que pasa? Que como nosotros pensamos que justicia e igualdad es lo mismo, nos imaginamos a Dios siendo Gandalf el Gris diciendo, tú no pasarás. Y a un hombre diciendo, por favor, déjame entrar, yo quiero entrar al cielo. Y Dios diciendo, no, no pasarás. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, el Evangelio
Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hay algo que tiene que quedar muy claro. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nadie, nadie, nadie. Si Dios no nos permite ver primeramente el reino de los cielos, no podemos entrar al reino de los cielos. Es Dios y solamente Dios. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Para que Él se lleve toda la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Ese es el tema. Ese es el tema del llamado. Dios no es injusto, mis hermanos. Pensemos por un momento, ¿realmente nosotros nos acercamos a Dios? ¿Realmente nosotros abrazamos el Evangelio? ¿Realmente en algún momento amamos a Dios sinceramente? Si somos seres caídos, pecadores, el trono de nuestro corazón soy yo. Tenemos que entender bajo la luz de la Escritura lo que la elección, la predestinación y el llamado es, no lo que nosotros creemos. No es lo que nosotros creemos. No lo es, mis hermanos. Hay una responsabilidad humana. Siempre la va a haber. Tenemos que mostrar a Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio. Esto no se trata de saber si hay una persona que tiene la camiseta aquí puesta debajo, salvo. Ah, entonces como usted es salvo, ¿para qué le predico el Evangelio? Ah, no salvo. Ah, usted sí me toca. No. Esto no es un concurso de camisetas mojadas. Esto no es nada de eso, mis hermanos. Esto es serio. Dios tiene un solo plan y en este plan decidió que tú y yo estuviéramos. No debemos meter a Dios en nuestras emociones o en nuestros sentimientos. Dios aborreció a Esaú. Ya está. Ahí está. ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? Si el amor es elección, el odio es lo opuesto, es el total rechazo a lo que Dios establece en su palabra. Es la idolatría, la inmundicia, la lascivia, el pecado y más pecado. Ahí está la elección de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. ¿Entendemos esta doctrina? ¿Abrazamos esta doctrina? ¿Creemos en esta doctrina? Porque es muy importante que nosotros como creyentes sepamos nuestra responsabilidad. Y es grande. Y es muy grande. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios, nuestros pecados nunca fueron pasados, presentes y futuros, siempre fueron para adelante. Para nosotros, pasado, presente y futuro, pero para Dios siempre ha sido futuro. ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes llamado? Gózate en esta verdad. Gocémonos en esta verdad. Vamos para el cielo. ¿Por qué? Porque Él así lo dispuso. Por eso tenemos que ser más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que haces, Señor. Señor, hay cosas que no entendemos, pero tú no nos pides entender. Nos exiges obedecer. Para ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga. Dios guarde. Chao, chao. Bendiciones.